Génesis capítulo 6 nos dice la Escritura: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Durante una clase, el profesor dice: asumo que habéis entendido los conceptos que estoy explicando, pero quizá alguien tenga dudas en ciertos puntos. Y uno de los estudiantes piensa: lo que el profesor quiere decir es que yo soy de los que no entiende nada y me está avergonzando delante de todos. Así que en vez de tomar ese comentario del profesor como un aliciente para mejorar, el estudiante lo percibe como un ataque personal. En un grupo de amigos, uno de ellos comenta: este fin de semana vamos a salir a dar un paseo, a divertirnos y a despejarnos un poco. Pero una persona del grupo piensa: seguro que quiere decir que soy un aburrido y que no aporto nada para que el grupo se divierta. Me está poniendo en duda delante de todos. Así que la intención original era compartir un buen momento, pero esa otra interpretación genera rechazo. Durante una celebración familiar, uno de los asistentes dice: ¡qué rápido crecen los niños! Parece que fue ayer cuando eran pequeños. Pero otra de las personas que hay allí interpreta: está insinuando que estos niños son un problema y que no se comportan bien. En realidad era un simple comentario nostálgico, pero la otra persona lo ve como una crítica encubierta. ¿Cuál es la característica común de estos tres ejemplos que hemos puesto? Una disposición a la malicia. En todos los casos, una disposición a la malicia. Así que hoy vamos a ver algunos aspectos que sobresalen de nuestro texto y que definen a aquella generación y quizá a la nuestra. Vamos a ver 4 puntos. En primer lugar, vamos a definir la malicia. En segundo lugar, vamos a ver qué es el corazón. En tercer lugar, vamos a ver la manifestación de la maldad. Y en último lugar, veremos cómo se niega la evidencia. Así que vamos a ver, en primer lugar, definiendo la malicia. Una de las acepciones que hace la RAE, el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, y que define lo que la Escritura nos quiere mostrar en nuestro texto, es interpretación siniestra y maliciosa, propensión a pensar mal. Si prestamos atención solo al versículo 5 de nuestro texto, es exactamente eso lo que nos encontramos. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Continuamente. El proceso de pensamiento estaba alterado y enfocado únicamente al mal. Esto quiere decir que la malicia se había extendido como una enorme mancha que abarcaba a todos los seres humanos en los distintos ámbitos de aquella sociedad. A lo que se añade que el mal era mucho, hasta tal punto que Dios llegó a pronunciar unas solemnes palabras. Versículo 6. Se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Esto implicaba que los descendientes de Caín, la simiente de la serpiente, efectivamente habían desarrollado una escalada de violencia y perversión cada vez mayor. La malicia les dominaba. Pero lo más triste que aparece como deducción de nuestra lectura es que también los descendientes de Set, la descendencia de la mujer,
estaban en la misma situación a causa de que habían dejado la verdad que sus antepasados les habían enseñado con respecto al temor de Dios y perdieron su relación con Dios por un simple hecho. Se casaron con impíos. Y ahí se acabó la historia. De manera que tenemos a la simiente de Caín, que son perversos y maliciosos. Tenemos a la simiente de la mujer, que en un principio andaban bajo el temor de Dios, y cuando estos se casaron con estos, todo se destruyó. Como cuando ponemos una manzana sana en un cesto de manzanas podridas. Todas las manzanas no se vuelven sanas, sino que las sanas acaban sino que las podridas acaban con la sana. Pues aquí tenemos el ejemplo, contundente. De manera que el resultado de esta mezcla en el matrimonio dio lugar a que toda la humanidad quedase corrompida por abandonar sus distintivos como creyentes, anulando el temor de Dios de sus vidas y entregándose al deseo de su corazón, completamente perdidos. Aquí vemos lo que hace el corazón, el deseo, lo que yo quiero. Lo que yo quiero es lo que debo hacer o no. Esta es la continua guerra que todo creyente tiene en su corazón. Hay diferentes textos en las Escrituras que nos advierten contra este cáncer del alma que es la malicia. Por ejemplo, Pablo dice en 1 Corintios 14:20, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar. Bueno, si hay niños a lo largo de la historia, en nuestra época, todos son infantiles en grado superlativo. Y me refiero ya a toda la humanidad, no solamente la Iglesia, que por supuesto también lleva su gran dosis de infantilismo. Pero Pablo está diciendo, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. La malicia es la tendencia a pensar mal de todo lo que dicen los demás y atribuirles pensamientos o actos que son completamente irreales. Incluso el Señor tuvo que contender con bastantes maliciosos en su época. Por ejemplo, Mateo 22, a partir del versículo 15. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. A ver cómo le pillamos. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad, anda que no son aduladores, y que enseñas con verdad el camino de Dios, pero para ellos era mentira, pero siguen la adulación. Y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Es para decirle 4 cosas a los fariseos. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Bueno, parece una pregunta inocente. Si no fuera por la respuesta del Señor que aparece aquí. Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Así que los desbarató en un instante. El apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso le sigue diciendo, en Efesios 4:21, quítense de vosotros toda amargura, enojo, se lo dice a una iglesia, atención, quítese de vosotros toda amargura. Cuando el Señor se lo ha dicho a los fariseos, nosotros estamos encantados de que los defina de esta manera, pero el tema es cuando hay este asunto en la iglesia. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y añade, y toda malicia. En la carta de Santiago también se nos recuerda esto, Santiago 1:21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Así que aquí tenemos otra exhortación severa, otra llamada de atención. Porque cuando alguien desarrolla esta actitud en su carácter, cualquier palabra o frase que oiga de otros la va a malinterpretar. Todo lo que diga lo va a malinterpretar. Se va a sentir ofendido y a la vez va a levantar una calumnia contra su prójimo que ni siquiera ha pensado tal cosa. O lo que es lo mismo, si tienes a una persona de este perfil cerca de ti, todo lo que digas puede ser usado en tu contra. Así que rápidamente deshazte de él, porque es nocivo para tu alma. Más vale que salgas corriendo y que no quedes nunca, ni para tomar un café. Pero vemos tristemente que esta disposición maliciosa del corazón se da dentro de la Iglesia y acarrea no pocos problemas de gran importancia.
Porque muchos creyentes que consideran que como no adulteran ni roban, están limpios delante de Dios, resulta que están llenos de malicia. Y esto se evidencia en un dato rápido: falta de mansedumbre. Falta de mansedumbre. No buscan el bien del pueblo de Dios. No luchan por mantener la paz ni la unidad. Todo le molesta. Todo les molesta. Si predicas sobre un tema, porque has predicado de eso. Si no predicas, porque no has predicado. Si hablas, porque hablas. Si callas, porque callas. Da igual lo que hagas. Todo es criticable. Y el resultado de un carácter semejante es que produce una tensión insoportable en la Iglesia. En el texto que nos ocupa de Génesis, vemos que la maldad de aquella sociedad no era algo que se quedaba en la conducta. No era una cuestión de la situación en la que hemos nacido, las circunstancias, mis padres. Todo el mal nacía desde lo más profundo de su corazón, estaba bien arraigado. La Escritura nos describe que el corazón del hombre trabaja para conseguir sus deseos, lo que quiere. Así que vamos a ver en nuestro segundo punto qué es el corazón. Cuando la Biblia habla del corazón, se está refiriendo al centro de la personalidad, las motivaciones, las intenciones, donde se forman los deseos, las emociones, el corazón. Aquí está todo. Calvino decía que el corazón es una fábrica de idolatría, es una fábrica de ídolos. Y es exactamente lo que hace. No solamente de ídolos de los que vemos en la Iglesia de Roma, o los que en toda la historia de la humanidad se ha visto en todas las religiones paganas, sino que los que no tienen ídolos físicos también tienen otro tipo de ídolos. Es una fábrica de ídolos. Y cuando esta fábrica se pone a fabricar, afecta y somete a la mente para inducirla a mover la voluntad y que le haga caso. La fuente de todo este mal se sitúa en el corazón, de aquí que la Escritura nos advierte, en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Por esta misma razón, la ley de Dios nos muestra cómo debemos guardarla. Y se resume, dice el Señor en Mateo 12:30, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Así que aquí nos muestra el camino. Y lo que se describe en el texto sobre la frecuencia en que esto ocurría en aquella generación es que el corazón producía cada día, día a día, lo malo. Nuestras versiones traducen de continuo solamente el mal, pero literalmente es cada día se producía el mal, cada día, sin excepción. Así que la descripción de lo que Dios vio es una explicación apropiada para saber lo que es la depravación humana. Por supuesto, la mayoría de la cristiandad no cree en la depravación humana, porque todo el mundo sabe que somos buenas personas, todo el mundo lo sabe. Satanás el primero, por eso cuida tanto la humanidad. El mal que hay en el hombre se produce en la misma esencia de su ser. Por eso dice el Señor en el texto que leíamos en la introducción, en Marcos 7:21, de dentro del corazón de los hombres salen, ¿qué sale? Los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Todo está ahí dentro. Este es el deseo del corazón. Aquí se siente de forma natural. No tenemos que ir a estudiar a Oxford ni a Cambridge. Ya de forma natural, todo esto sale desde lo más profundo de nuestro corazón. En Isaías 59:4 leemos: no hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz iniquidad. Este es el deseo del corazón. Y aquel que no es hijo de Dios y no ha tratado su corazón, pues es en ese contexto en el que vive. Esa es su realidad. No podemos dejar esta afirmación en el plano de la teoría, pensando entonces que el hombre es bueno y que son las circunstancias las que lo hacen malo. Porque en realidad el hombre es bueno. Nuestra sociedad, nuestra cultura cree que sí. El hombre es bueno. Bueno, lo predica la Iglesia de Roma, o sea que ya os podéis imaginar. El hombre es bueno.
Incluso los ateos, los comunistas y los socialistas también piensan que el hombre es bueno. La falsa religión dice que el hombre es bueno y que desde luego cada ser humano piensa de sí mismo que es buena persona, sin lugar a dudas. Cuando vemos alguna explicación de alguien que da sobre sí mismo, dice yo soy buena persona, soy buena persona. El asunto es bajo qué criterio concluye que es buena persona. Así que vamos a tratar de enfocar esta afirmación de la Escritura, donde se está atribuyendo el mal al ser humano, para explicar lo que pasaba en aquel mundo. Porque a lo mejor también se consideraban buenas personas, pero lo que el Señor relata de ellos es exactamente lo opuesto. Vamos a ver en tercer lugar la manifestación de la maldad. ¿En qué se manifestaba esta maldad que salía del corazón y se extendía por toda la humanidad? ¿En qué se manifestaba? Ya hemos visto que además de ir dejando la adoración familiar, además de dejarse arrastrar por el deseo de sus corazones para elegir esposa, Cristo nos dice cómo se manifestaba esa gran maldad que reside en el corazón del hombre y cómo lo conecta con otro juicio universal. Mateo 24, 27. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Así que está conectando dos eventos extraordinarios, uno que ocurrió y otro que va a ocurrir en la historia de la humanidad. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Si aquello ocurrió, lo otro ocurrirá. ¿Qué pasaba en aquellos días? Pues los hombres estaban entregados a sus cosas cotidianas: comer, beber, casar y darse en casamiento con los impíos. Pero el mal estaba en lo que dice el versículo 39 de Génesis 6, que a pesar de las severas advertencias, seguían sin entender hasta que vino el versículo 39 de Mateo 24, perdón. Estaban sin entender hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Estaban sin entender. Es decir, se les exponían las cosas y les daba exactamente lo mismo. Ellos no se daban por aludidos de todo lo que les anunciaba Noé. Fijaos que a Noé se le define como pregonero de justicia. Es decir, lo que exponía tenía toda la argumentación para su comprensión, y lo hacía así para que eso les llevase a cambiar su conducta. Pero nada de lo que Noé pudo decir y argumentar con lógica fue entendido, porque había una disposición ideológica para no querer entender. Y esto nos pasa en nuestros días. Cuando hablamos con alguien que tiene una posición ideológica, no podemos vencerle con la lógica, porque no tiene lógica, es ideológica. Así que no hay nada que hacer. Pues así estaban en estos días. Posiciones ideológicas. Dios no estaba en ninguno de sus caminos. Lo que sí estaba era atentar contra todos y cada uno de los mandamientos de Dios. No tomaron en serio las advertencias de Noé, no se dieron por aludidos, no consideraban que nada de lo que les estaba siendo anunciado tenía que ver con ellos, que va a llover, que va a venir el fin del mundo. Es que nos da exactamente lo mismo, lo que digas. Su vida cómoda, su malicia, porque vivían en ese contexto, su perversión de la verdad, satisfacer todos sus deseos, era exactamente lo que querían y nada más. Nada más. Si nos fijamos bien en esta escena, nos encontramos la maldad del corazón del hombre en la respuesta que le da a la palabra de Dios. No quiero oírla. No quiero oírla. Dios habla y el hombre cierra sus oídos y se aleja de él. No permite que le afecte en lo más mínimo. Porque todo lo que le importa está en este mundo. Por eso se dijo en aquel tiempo, y hoy se repite, comamos y bebamos que mañana moriremos. No hay nada después. Eso es lo que pensaban ellos. No vendrá el diluvio. No vendrá ningún diluvio. Nunca hemos visto llover, así que el diluvio no vendrá jamás. Hoy siguen diciendo lo mismo. Están seguros de que no hay nada más. O de que si hay algo más, porque el Señor lo está anunciando, que igual que pasó en los días de Noé, será así también en la venida del Hijo de Dios, como si hay algo más, lo que ellos piensan es que como son buenas personas, irán al cielo. Irán al cielo, por méritos propios.
Por supuesto, de Cristo ni se acuerdan, ni les hace falta, ni saben para qué vino, ni cuál es su función. Pero ellos son buenas personas, y para ellos esto es suficiente, si hay algo para entrar en el reino de los cielos. Así que no pierden nada en la tierra. Pero lo que está diciendo el Señor es que no entendían el terrible peligro en el que se encontraban. No lo entendían. Y el asunto crítico es que esto pasa cuando el corazón está engañado. No quiere entender. No es que no entendían, es que no quiere entender. Es presa de su maldad. No quiere entender, no quiere escuchar a Dios. No. Estas son, la Escritura lo denomina, las tinieblas del corazón. Están en tinieblas absolutas. ¿Por qué razón no entienden algo que se expone con argumentos lógicos? O bien porque no se presta atención, o bien porque se desprecia a aquel que habla, o porque hay una indisposición ideológica para no aceptar la lógica. Pero en una de estas tres se encuentran todas las respuestas a este asunto. Cuando se da algo de todo esto, pues se vive únicamente para uno mismo, para satisfacer sus propios deseos, para comer y beber y darse en casamiento. Es decir, voy a hacer lo que yo quiera, porque asumo que mañana todo seguirá igual de bien. Y todas las amenazas, o lo que enseña la Biblia de los juicios, eso es cosa de la Biblia, que se escribió hace 2000 años. Pero nada de todo eso pasará. Eso pensaban en la generación de Noé, y parece que su idea no fue muy acertada. En realidad, comer y beber y casarse no son cosas malas en sí mismas, pero cuando el yo toma el dominio total para satisfacer los deseos del corazón, cuando esto se toma como un fin en sí mismo, como si fuéramos cerdos a quienes están preparando para el día de la matanza, porque esto es lo que se hace con los cerdos, se les alimenta extraordinariamente. Y aquí está el ser humano alimentando extraordinariamente el deseo de su corazón, como un cerdo come para el día de la matanza. Pues ese es el camino de la matanza, para los que únicamente alimentan el deseo de su corazón. Así que cuando el ser humano no se quiere dar cuenta de su situación, inexorablemente llega el día de la matanza, llega el juicio. Y esa es la advertencia de fondo que tenemos en la Escritura. Cuando una persona solo piensa en comer, entendemos que está mal. Si alguien piensa solo en comer, está mal. Si alguien piensa solo en beber, y hay muchos que piensan en esto, en el mundo en el que vivimos, solo beber, está mal. Si alguien piensa solo en cansarse y tiene esa obsesión, aunque socialmente sea aceptable en su cultura, delante de Dios está al mismo nivel que las anteriores. Está mal si es una obsesión que le domina, porque es así lo que ocurrió con aquella gente de la época de Noé. Tenían esta obsesión por casarse, pues se casaron. Resultados: todos al infierno. Esos fueron los resultados. Esto es lo que aquella generación quiso según el deseo de su corazón. Se casaron con quienes no debían, y esto hizo que el mal tomase el dominio dentro de las familias que eran creyentes en su origen y alcanzase así a toda la tierra. De manera que en su responsabilidad estuvo que todos sus descendientes acabaran en el infierno por casarse con quien no debían. No está mal. Cuando una persona solo piensa en sus deseos, es evidente que algo mal está en su interior. Al igual que aquella gente que oyeron del juicio de Dios, de que habría un diluvio, además vieron el arca que se estaba construyendo, había un testimonio, además Noé les estaba hablando con principios de justicia y tampoco lo quisieron escuchar, cerraron sus oídos y cerraron sus ojos, quisieron ignorar las advertencias, pero llegó el diluvio. Y así será también para todos aquellos que han escuchado la palabra de Dios y han cerrado sus corazones para no quererla escuchar. El día del Señor vendrá. Esta es la comparativa que aquí hace el Señor. Igual que llegó el diluvio, vendrá el día del Señor. Allí, en aquel tiempo, los que no estuvieron en el arca murieron. Y en este tiempo, los que no estén en Cristo, sin duda ninguna morirán. Sin duda ninguna. La gente tiene un corazón entregado al mundo, a los deleites del mundo.
los atractivos que le ofrece este mundo, que es muy divertido, es muy sensual, es muy atrayente. Por eso no tienen en mente que van a comparecer delante del tribunal de Cristo, su juez. No lo tienen en mente, porque todo el mundo va por el camino ancho. Y aquí la gran masa es la que marca el camino. Su corazón perverso actúa maliciosamente para erradicar esta afirmación de Cristo. De manera que como todo el mundo piensa otra cosa, eso quita de la vista de aquellos a quienes se le predica el Evangelio, o aquellos que puedan pensar un poco qué hacen aquí en este mundo, se les quita de su vista el juicio final que se avecina, y esto le da las excusas para no tener que arrepentirse, para no tener que cambiar nada en su vida, ya que prefieren seguir comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, negándose a pensar en la eternidad. No quieren pensar en esto, no quieren entender. Hay una indisposición para entender, no queremos entender. Pues el día del Señor vendrá. Esto nos lleva, en cuarto lugar, a negar la evidencia. ¿Qué ocurre con la gente que ha estado en esta o en las iglesias en general con este perfil de malicia? Porque coinciden con la línea de la mujer. Deberían tener temor de Dios en sus familias y deberían vivir bajo el temor de Dios. Lo que podemos ver por la enseñanza bíblica y por nuestra experiencia es que el primer paso cuando alguien quiere vivir su vida libertina, aunque haya estado tiempo en la iglesia, aunque sus padres a veces le hayan educado en el temor del Señor, lo primero que hace esta persona cuando quiere salir de todo esto es negar la existencia de Dios. Dios no existe, he descubierto que Dios no existe. Bueno, es para decirle que eres un borrico, eres un mulo, eres un animal, porque cualquier mente normal no podría llegar a esa deducción, sobre todo si ha sido expuesto al mensaje del Evangelio. Pero como lo importante es el deseo del corazón y dónde te lleva el deseo del corazón, niegan la existencia de Dios. Esto lo podéis ver en vuestros familiares y amigos que han podido estar en el entorno de la iglesia. Su primera afirmación cuando se alejan es que Dios no existe. Sorpresa, es que Dios no existe. Y con esto quieren borrar de su conciencia aquel día que tendrán que dar cuentas. Que lo repitan. Que lo repitan. Asumen que negando a Dios niegan la realidad del juicio final, pero esto es absurdo. Sin embargo, lo usan para justificarse a sí mismos. Como Dios no existe, puedo hacer lo que quiera. Y efectivamente hacen lo que quieran. Siguen el deseo de su corazón. La fábrica del mal. Cuando llegó el diluvio, fue cuando toda esta gente entendió. Ahí se dieron cuenta de que lo que les habían estado hablando era la verdad. Pero era demasiado tarde. Porque luego veremos más adelante en otro sermón cómo el mismo Dios que anunció la salvación y tuvo paciencia con aquella generación, también actuó con firmeza cuando se acabó el tiempo, porque fue Dios mismo quien cerró la puerta del arca y nadie la podría abrir. Así que todos aquellos que clamaron para ser salvados de morir ahogados, los que estaban en el arca no pudieron hacer nada, porque Dios mismo había cerrado la puerta. Así que esta es una advertencia bastante severa para que nadie piense, bueno, cuando me vaya a morir, entonces me arrepiento. Bueno, es posible que haya visto bastantes películas de Hollywood, pero eso en la realidad no existe. Nadie se arrepiente el último minuto de su vida, porque no sabes cuándo te vas a morir, eso para empezar. Y además, quien toda su vida ha sido un libertino y un profano y ha estado en contra de Dios, es completamente imposible que en el último minuto diga, pues, creo en Dios, si toda la vida ha hecho lo contrario. Y que nadie diga, ni hable del ladrón en la cruz, porque eso es un caso extraordinariamente especial, que no creo que haya dos en el mundo. Es el mundo y todo su atractivo, su apariencia y sus promesas lo que encierra una gran mentira, lo que encierra un gran engaño, mientras que lo que decía Noé era la verdad que Dios le había transmitido. Noé estaba simplemente anunciando lo que pasaría en breve y que es lo que iba a determinar su estado eterno. Sin embargo, sus corazones perversos no lo entendieron, no se dieron por aludidos, hasta que fue demasiado tarde. Dios habló y no le creyeron. Cuando Dios actuó, la puerta de la salvación se cerró. Entonces, ¿qué marcó la diferencia entre Noé, que estaba dentro del arca, y el resto? Pues nos lo dice Hebreos 11:7. Por la fe Noé,
cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, él no veía que había llovido en la tierra, no veía que esto podría dar lugar a un diluvio, no tenía ni el arca hecha. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor, fijaos la característica de las familias que eran de la simiente de la mujer, andaban bajo el temor de Dios. Las familias de los descendientes de Caín andaban según el deseo de su corazón, el deseo malicioso. Pero aquí de Noé se nos dice que con temor, el temor estaba todavía en su corazón. El Señor le había dado la fe de la salvación. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe. Es decir, creyó a Dios. Dios le habló y Noé le creyó. Pero Dios habló también a toda aquella generación y no le creyeron. Pues entonces, ¿cómo se establece la justicia? En que Noé y su familia se salvaron y los otros, toda su generación que no creyeron, pues murieron. Esta es la justicia. Esta es la justicia. Pero ¿qué ha pasado en el proceso de pensamiento para que las familias que tenían el temor de Dios en sus corazones, que vivían de acuerdo a esa realidad, dejaran los principios que les daban conciencia de su pertenencia a la familia de Dios y se dejasen arrastrar por el camino ancho, perteneciendo y uniéndose a las familias de Satanás? ¿Qué es lo que pasó en su mente? ¿Qué ocurrió? Pues hay diversas respuestas para justificar o entender una frialdad hacia Dios y un rechazo a su palabra. Muchos asumen que los mismos creyentes les son de piedra de tropiezo. Fíjate lo que ha hecho este, fíjate lo que ha hecho el otro. Es cierto que hay creyentes en medio de las iglesias que en vez de contribuir a la paz y a la unidad, contribuyen a la tensión y a la división. Sería mejor que nunca hubieran puesto un pie en una iglesia, porque todo lo que traen son conflictos. Pero aunque lamentablemente esto es una realidad con la que en ocasiones tenemos que luchar, no es una causa para alejarse de Dios. Es decir, nadie puede decir, me voy a alejar de Dios porque Pepito en la iglesia actúa así o actúa de otra manera. Eso no es un argumento para alejarse de Dios. Pero algunos sí que lo toman como causa y se alejan de todos los medios de gracia. Especialmente se alejan de la iglesia que les ha estado alimentando y cuidando hasta ese momento. Y se alejan alegando que no quieren ser, atención, hipócritas. Pero a la vez cierran sus ojos para no querer ver el alcance de esa decisión en su entorno. Con lo cual ellos mismos van a ser una extraordinaria piedra de tropiezo a sus familiares, a sus amigos, a sus compañeros de trabajo, que saben que esa persona es creyente, y todos van a ver con sorpresa que ahora reniega de todo lo que antes formaba parte de su identidad. Esto muestra una falta de amor increíble, muestra una alta dosis de egoísmo y muestra un desprecio superlativo hacia la fe. No quiero ser hipócrita, me voy de la iglesia. Pero hombre, si no quieres ser hipócrita, intégrate más en la iglesia. Haz mayor uso de los medios de gracia. Suplica a Dios que te limpie de lo que está pasando en tu corazón. No. Entre que Dios no existe y que la iglesia es no sé qué, se van corriendo. Desde luego no sabemos si eran creyentes o no. Lo que sí sabemos es que han seguido el deseo de su corazón, como aquellos descendientes de la simiente santa. Siguieron el deseo de su corazón. Las consecuencias es que toda la sociedad acabó corrompida y atrajeron el juicio de Dios sobre todos ellos. Otra respuesta es que es posible que por diversas causas alguien no soporte a sus hermanos en Cristo. Todos les caen mal. Pues ya tiene delito el asunto. Y esto le da argumentos para alejarse de la iglesia a la que pertenece, pero por causa del testimonio de lo que puede afectar a sus padres, hermanos, compañeros, por amor a Dios, se domina a sí mismo, se mantiene quieto en su posición. Recuerda la oración del Señor que decía, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es decir, que sin merecer la salvación, más bien todo lo contrario, Cristo le ha salvado y le ha perdonado. Y si Cristo ha hecho eso por esta persona, ¿esa persona qué hace?
pues que se muerde la lengua, se domina y sigue manteniéndose fiel en el lugar donde Dios le ha puesto, que sabe que es una iglesia que está en orden, para cumplir con el papel que Dios ha establecido en este mundo, tanto con él como con la iglesia. Esta persona se sacrifica por amor a Dios, siendo fiel también al pueblo de Dios. Tampoco podemos olvidar que estamos en una época de la historia donde el mal avanza, que es una barbaridad, como decía el clásico. El clásico decía, la ciencia avanza, que es una barbaridad, pero lo transmitimos al mal. Es cierto que desde la caída el mal ha estado presente y Satanás ha usado sus engaños para arrastrar al hombre al mal, porque ya viene en nuestra condición natural. Nacemos siendo hijos de Satanás. Pero en nuestra época el mal avanza con una rapidez inaudita, lo cual nos lleva a pensar que en cumplimiento de las profecías, Satanás ha sido soltado y por eso, por esta razón, el mal avanza a una velocidad vertiginosa, corrompiendo hasta el sentido común, porque antes por lo menos tenían sentido común, pero en nuestra época ya no hay sentido común. Ya no, las cosas ya no son lógicas, son absurdas e ilógicas. Entonces aquí algo está pasando, que no entra dentro del sentido natural. Es decir, uno puede ser muy malo y puede ser Satanás, pero no es tonto. Pero hoy sí. Hoy la gente parece zombie. No piensan con lógica. Exponen cosas absurdas. Creen cualquier cosa que les cuenten. Por eso entendemos que Satanás ha sido soltado y el mal avanza. La malicia es superlativa y estamos en la misma posición de dominio del mal como ocurría en la época de Noé, que Dios quiso llevar a cabo un juicio radical. Y en puertas de este otro juicio estamos. Pero todo esto tiene un alto peligro, porque cuando estamos en medio de una sociedad donde admitimos y nos familiarizamos con su forma de vida, como estos hijos de Set se familiarizaron con la forma de vida de la sociedad en la que vivían, por eso pudieron casarse con impías, porque lo integraron, racionalizaron que esta era la única opción que tenían para seguir adelante. Así que se contagiaron. En vez de permanecer santos, se volvieron profanos. Esto es lo que ocurrió. En vez de permanecer santos, la doctrina de la separación nos habla de esto, se mezclaron y entonces fueron profanos. El Señor nos da pautas para someternos a los principios de justicia y atender sus mandamientos, pero cuando esto lo dejamos de lado y seguimos el deseo de nuestro corazón, esto tiene consecuencias. Si no hay ley ni orden en mi vida, entonces hay consecuencias que me van a afectar a nivel espiritual. Sin duda. Si tú vas a la casa de un hermano y está todo patas arriba, es que no le funciona el cerebro. Y esto tiene influencias en lo espiritual, porque entonces nada en su cabeza está en orden. Queridas hermanas, cuando vayáis a casa ya podéis tener todo en orden. Porque eso es una evidencia. Tus hechos hablan de ti. Es como los padres con la educación de sus hijos. Si sus hijos son malcriados y llegan aquí y empiezan a gritar, a saltar, a hacer todo tipo de cabriolas, pues entonces dudamos mucho de que los padres hayan entendido la profundidad del Evangelio. Pero cuando llegamos a la iglesia y vamos a los niños sentados, en orden, atendiendo, fijándose en la predicación y estando atentos, pues esto nos muestra que los padres han hecho una labor extraordinaria en la educación de sus hijos. Y aquí está el ejemplo. Aquí se está mostrando cómo el Espíritu de Dios ha actuado por medio de su palabra para que los niños estén en el lugar que le corresponde, sin dar ningún ruido. Si hurto, le quito la propiedad a su dueño. Doy mal testimonio a mi familia, si me descubren. Puedo ir a la cárcel dependiendo de lo que haya hurtado. Y desde luego que el ambiente de la cárcel me va a afectar, desde luego. De manera que cuando salga de allí, mi conducta y mi carácter serán diferentes. Y se irán poniendo cada vez peor cuanto más tiempo pase en la cárcel, porque allí el ambiente no es santo precisamente. Si me voy todos los fines de semana a una discoteca, porque si me gusta bailar, yo es que bailar, soy del Caribe, imagínate. Pues esto tiene consecuencias en mi mente y en mi conducta. Me aleja de Dios sí o sí. Me aleja. El ambiente en una discoteca, bueno, yo he estado de visita cuando estaba cerrada, por instalar unos equipos de videovigilancia, para ser más exactos, y que nadie piense que me he ido a la discoteca.
El ambiente, por lo que vemos en las películas y en todo esto, es sensual. Así que la persona que vaya estará bailando y bebiendo toda la noche. Menos mal que es cristiano. Llegará de madrugada a su casa para cambiarse, pegar una cabezada e irse a la iglesia. Pero la mente ya está embotada, porque viene con el ritmo frenético de la discoteca y de todo lo que allí ha ocurrido y y se ha desfogado de toda su energía. Y cuando llega a la iglesia, ¿qué quiere? Pues quiere lo mismo. Porque ¿quién soporta un culto de 1 hora predicando? ¿Quién soporta esto? ¿No lo puede soportar? ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que si esto se empieza a contagiar con unos y otros, fijaos qué cosa más tonta, si más o menos son todos de la misma edad, ¿qué te parece si nos vamos el viernes a la discoteca? Bueno, ya el sábado, ¿por qué no? Si todos empiezan a tomar ese ritmo, ¿qué pensáis que ocurrirá en la iglesia? Que al cabo de 1 año la iglesia es una discoteca, sin ninguna duda. Quizá no tenga las luces de discoteca, pero todo el ambiente será de discoteca, porque queremos entretenimiento, queremos saltar, brincar, porque así se mueve el espíritu, dicen ellos. Pero esto lo vemos en otras iglesias que han acabado así. ¿Y por qué han acabado así? Porque los que hay, queridos hermanos, no son creyentes. Si fueran creyentes no harían eso. Pero como se han contaminado del mundo, se han contagiado, han seguido las modas del mundo y se han involucrado en el mundo, luego cuando llegan a ponerse delante de la palabra de Dios con solemnidad y reverencia, esto no lo pueden soportar. Porque su corazón está en otro sitio. El deseo de su corazón le pide otras cosas. Y es a eso a lo que van. Así que la entrada del mal en esa iglesia ficticia ha hecho su aparición profanando la adoración, porque la conducta de uno sumada a la conducta del resto, pues ha permitido que se abra la puerta a Satanás. Eso sí, citamos 3 versículos y todo queda santificado. Ya está. Y a seguir. Esto es lo que pasó en tiempos de Noé, cuando se produjeron los matrimonios mixtos. Por eso es que las familias que estaban bajo el temor de Dios, porque las uniones eran entre creyentes, acabaron siendo profanas y maliciosas al unirse con impíos. El mal les ganó. Supongo que sabéis el cuento de la rana. ¿Cómo matar a una rana? Si pones una olla hirviendo y metes una rana, la rana, en cuanto toque el agua va a salir disparada y vas a tener dificultades para que se muera, porque va a salir como un rayo. Pero si pones a la rana en agua fría, la rana está tan a gusto. Y empiezas a subir la temperatura, lentamente, 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 al final la rana se cuece y no se ha enterado. Pues esto es lo que pasa con el mal. Si viene Satanás aquí con cuernos, rabo y echando humo por las orejas, ¡buah!, rápidamente lo identificamos. Pero ¿qué ocurre si viene como ángel de luz? Qué hermoso es, qué guapo, qué atento. Pero todo lo que dice es mentira. Pero tiene buena apariencia, es buena persona, porque Satanás es buena persona. Bueno, ahora ya con los cultos satánicos que tenemos por todos sitios, imaginaos si es buena persona. Pero entonces la gente lo introduciría en su entorno. Esto es lo que hace el mal. Sutilmente nos lleva a familiarizarnos con el pecado, lentamente, lentamente. Y al final acabamos como los impíos. ¿O pensáis que de la noche a la mañana esta gente se casó con impíos? No, fue algo gradual. Se empezó a perder el temor de Dios, se empezó a estar más familiarizado con lo que hacía la gente en este mundo y al final se abrieron las puertas para que ocurriera lo que ocurrió. Es más que evidente que la cristiandad se ha decantado al lado del mal y es más que evidente que la conciencia ha sido completamente anulada. Esto trae ya su caldo de cultivo porque en el ser humano hay una disposición natural a la rebelión. Venimos con eso de fábrica, la rebelión. Y además, en el fondo, al ser humano le produce placer violar las normas. Le produce placer. En carretera puedes ir a 120. Pues yo cuando voy a 121 digo, ¡guau! Voy a algo más de 121. Pero nos produce placer violar las normas. Sobre todo de aquel que asume que no pasará nada al final. No me va a afectar. Puedo vivir como un impío. Yo digo que soy creyente, pero puedo vivir como un impío que al final no va a pasar nada. Pero esto es lo que busca Satanás. Que creas que puedes romper las normas sin que haya consecuencias. Ese es su engaño. Pero la realidad es que sí hay consecuencias. Y ahí tenemos el juicio
en el tiempo de Noé. Pues así se presenta el mundo y despliega todo su poder para seducir especialmente a los creyentes. A los otros ya los tiene, pero va por los creyentes. Su engaño es sibilino, alimenta nuestros deseos. Y entonces, si no estamos firmes en la fe, si no estamos usando los medios de gracia cada día, caeremos en sus redes, como ocurrió con estas familias piadosas que sucumbieron para hacer realidad sus deseos. Se casaron con quienes no debían, y esto dio como resultado una generación perversa al mismo nivel que los hijos de Caín, al mismo nivel, lo cual es bastante duro. Al final no había ninguna diferencia. Esto fue lo terrible y esta es la advertencia para nosotros. Por eso en tiempos de Noé se nos dice, Génesis 6:5, que vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo deseo de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Este es el objetivo, que nos familiaricemos con el mal. El hombre hoy está al mismo nivel que en tiempos de Noé, sin querer darse cuenta, a propósito, de que Cristo va a venir para juzgar a los vivos y a los muertos. Pero están tranquilos, no pasa nada. Si les hablas del Evangelio, piensan que vienes de Marte o de algún planeta más lejano. Pero lo más triste es que hay quienes profesan la fe y tienen una idea muy vaga sobre lo que supone comparecer ante el tribunal de Cristo. La malicia que ha entrado en sus corazones les da justificaciones y razones para no terminar de creerse esta afirmación. Y piensan, ¡buah! Hasta que eso ocurra, si ocurre. Y entonces todo se lo toman a la ligera. No mantienen una disciplina en su vida, no mantienen el temor de Dios intacto en su vida, sino que se permiten bastantes lujos. ¿Y a qué conclusión nos lleva todo esto? La importancia del corazón. Tenemos que guardar el corazón porque si pasamos por alto estas advertencias, veremos que ese mismo mal que hoy también hay en medio de nuestra sociedad nos estará contagiando. De esto nos advierte el Señor en Lucas 21:34, que son palabras bastante curiosas. Mirad también por vosotros mismos, dice el Señor. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Pues esto es para temblar. Mirad también por vosotros mismos. Aquí tenemos una severa advertencia de Cristo que nos está diciendo, ten cuidado para que no te pase lo mismo que a aquella sociedad en tiempos de Noé. Que veas muy lejos hoy la venida de Cristo. Y esto te lleva a dejarte seducir con las cosas del mundo. Porque como el mundo va corriendo por aquí, yo también tengo que ir corriendo por el mundo. O mi identidad y mis expectativas son otras. Recuerda que estamos a las puertas de un juicio, al igual que lo estaba la generación de Noé. Estamos a las puertas de un juicio. No sabemos cuándo Cristo vendrá. Lo que sí sabemos es que vendrá. Pero como no sabemos cuándo, tenemos que estar preparados. Porque no sabemos cuándo será. Noé estuvo predicando sobre principios de justicia, igual que hoy se está predicando sobre la venida de Cristo, con principios de justicia que salen de las Sagradas Escrituras. La gente en el tiempo de Noé no quiso escuchar la advertencia. Vivió de espaldas a Dios. Negaron la evidencia y hoy están sufriendo el terrible destino que ellos mismos eligieron. No queremos escuchar a Dios. Pues ahí tienes las consecuencias. Nosotros podemos considerar que somos creyentes y que no nos pasará lo que les ocurrió a aquella generación. Así que vamos a hacernos algunas preguntas. Cuando Cristo venga y te pregunte si fuiste fiel en medio de tu familia, si apoyaste a tu iglesia orando por ella, procurando el bien y la paz en medio de su pueblo, ¿qué le dirás? ¿Fuiste fiel a Dios en medio de tu familia, en medio de tu contexto, donde Él en su providencia te puso? ¿Apoyaste el reino de Cristo con una limpia conciencia y te esforzaste en hacer lo que a Él le agrada? ¿Buscaste el bien y la prosperidad de su reino? ¿Fuiste sensible a las necesidades de la iglesia, de tus hermanos, para orar con más tesón por ellos? Todos los jueves en el culto de oración exponemos el tema de los hermanos y algunas situaciones que nos cargan. Pero ¿tú oras por ello durante la semana? Aparte de lo que hacemos el jueves. ¿Esto es una carga para ti? ¿Eres
sensible a la situación de los hermanos en la iglesia y por supuesto que llevas delante del Señor a su pueblo, alientas a los afligidos, atiendes a los que pueden necesitar algo, exhortas severamente a los malos hermanos, que esto también es una de nuestras obligaciones. Hay muchos que cargan su corazón con tal glotonería que quieren que la iglesia sea un club social. Esto es lo que tenemos en la cristiandad. Quieren que la iglesia sea un club social para entretenerse o que sea la silla del psicoanalista para elevar su autoestima. Pero esto no es la iglesia. No están atentos a las demandas de Cristo, sino están por el beneficio que puedan obtener. Pero aquí no estamos por el beneficio que podamos obtener, sino cómo servir a Dios en medio de la generación donde nos ha puesto, cómo guardar nuestro corazón, cómo ser fieles, cómo andar bajo su temor. Nos seguimos haciendo preguntas. ¿Has usado el tiempo que Él te ha dado de forma provechosa para que tu alma, para que tu familia, para que tus hermanos prosperen en el bien del Evangelio? Siempre que puedes poner la semilla, ¿lo haces? Siempre que puedes alentar al cansado, ¿lo haces? Dice el Señor en Mateo 24:44, por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero esta es una bendición para todos los creyentes. Este es un motivo de esperanza y de gratitud al Señor por mostrarnos todo lo que Él va a hacer cuando vuelva. Nuestro compromiso con Dios debe estar sustentado por su palabra, de acuerdo a la fe que nos ha sido dada. Tenemos que seguir clamando al Señor para que nuestro corazón siga siendo sensible a su palabra y que si ha entrado alguna maldad en nuestro corazón, por lo que somos, podamos arrepentirnos, porque esta es la clave, arrepentimiento. Si aquella generación de Noé se hubiera arrepentido, nada de lo que pasó hubiera pasado. Pero no se arrepintieron. Por lo tanto, aquí tenemos el ejemplo. Cuando el Señor nos da la fe, también nos da el arrepentimiento. Y es por medio del arrepentimiento que nos ponemos de nuevo en conexión con nuestro Señor. Nuestra sociedad tan avanzada es idéntica a la sociedad de los tiempos de Noé. La gente de hoy vive entregada a sus deseos como si nunca tuviese que comparecer delante del tribunal de Cristo. Pero hay una advertencia más en la Escritura, en Juan 5:29. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Así que el día del Señor vendrá, igual que vino el juicio. Unos fueron guardados del juicio del diluvio en el arca. El resto, que no quiso escuchar, murieron. Cuando venga Cristo, tenemos la misma secuencia. Aquellos que están en Cristo se salvarán. Los que no están en Cristo, los que hicieron lo malo, es decir, los que no creyeron a Dios, saldrán a resurrección de condenación. Nosotros debemos mantener nuestras convicciones que nos llegan a través de la fe, por la cual creemos con firmeza la palabra de Dios. Es decir, lo que Dios dice en su palabra es exactamente así. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso lo creemos a pie juntillas. Da igual lo que diga el mundo en el que vivimos. Pero nosotros entendemos que Dios hizo el universo de la nada. Por la fe entendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios, de manera que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Eso lo creemos con toda nuestra convicción. Debemos recordar, por otra parte, que estamos de paso por este mundo, porque no es nuestro hogar. Es el hogar de los impíos, pero no el nuestro. Este mundo no es nuestro hogar. Por eso tenemos que animarnos y alentarnos con las promesas del Señor para cumplir con nuestro deber, porque hay una verdad ineludible. Dice Juan en su primera carta, capítulo 2, versículo 17. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aquí tenemos la salida. Todo lo que hizo Cristo para la salvación de su pueblo. Cómo siendo el Dios eterno se humanó, murió en la cruz para limpiarnos de nuestro pecado, para perdonar nuestros pecados, y cómo resucitó para justificarnos delante de Dios. Y cómo ahora, según sus promesas, estamos esperando la segunda venida de Cristo, donde el mundo se acabará. Se acabó. Y ya recogeremos lo que sus promesas
traen sobre nosotros. El mundo pasa. Bueno, los que sois jóvenes diréis, bueno, hasta que el mundo pasa, hasta que me haga viejo, pero te harás viejo, te harás viejo. Y sus deseos también, porque ahora los jóvenes tienen unos deseos, pero cuando tengan 50 años más, los deseos que hoy tienen no los tendrán, porque tendrán muchos achaques de salud, porque las cosas habrán cambiado. Así que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Allí vamos, a nuestro hogar. Terminamos en oración.